son cuestiones que no dejan de sorprendernos. Y obviamente los que hayan visto, le hayan leído a este autor norteamericano, Dan Brown, o hayan visto la película que él realizó, que él dio para el guión su libro, que se llama El símbolo perdido, habrán visto que la ciudad de Washington tiene formatos y señas masónicas bastante marcadas. ¿Y para qué tenemos un arquitecto sino para preguntarle, bueno, Alberto, Washington, la ciudad de Washington, es una ciudad hecha por masones, con símbolos masónicos? Vos que lo tenés más claro. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el tema de masones, cuando se habla de símbolos, es algo complicado de entender, pero para que podamos tener una idea de lo que pasó en esto que acaba de relatar Roberto, y cómo esa simbología se va plasmando en la arquitectura y en el urbanismo, tenemos que considerar que el el 1700, el siglo XVIII fue un siglo bastante convulsionado en cuanto a los cambios, porque algo que se venía gestando desde hacía un siglo y medio atrás, porque el mundo conocido había caído bajo regímenes absolutistas, tanto políticos, que eran como las monarquías europeas, y religiosas. Entonces ahí está cuando no es que nace la masonería en el 1700, sino que la masonería pasa de ser operativa, es decir, de solamente constructores, a ser especulativa en 1717 en Inglaterra, cuando pueden ingresar a la masonería a otras personas que no sean específicamente constructores. En ese sentido, se producen grandes cambios porque se produce la Revolución Francesa, se produce la Revolución Industrial, y sobre todo porque desde ese momento, desde el principio de 1700, comienza a haber una libertad de pensamiento, una libertad que es fundamentalmente lo que promulga la masonería. Con esa libertad de pensamiento se puede ser libre para ser inventor y para generar grandes cambios sociales, como fue el derrocamiento de la monarquía francesa, que es un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Pero ¿por qué digo esto? Porque así como los inventos, en la arquitectura veníamos de una arquitectura barroca. La arquitectura barroca no era una arquitectura recargada ni así como se entiende, sino que era una actitud política. Es decir, estaba basada en 3 puntos, que era persuasión, participación y propaganda, que era una política. Es decir, era una arquitectura totalmente creada para convencer o para persuadir a quienes la vivieran, para que estuvieran bajo las órdenes, digamos, de ese régimen, como podía ser la monarquía francesa. Pero ¿qué pasa con el siglo XVIII? Comienza esta libertad de pensamiento, comienza el pensamiento científico, y sucede algo muy importante, que es el descubrimiento de Pompeya y Herculano, el cual nos va a llevar a redescubrir 2 ciudades prácticamente intactas, por haber estado hundidas en la ceniza, y en la cual se pueden establecer códigos de la época de la antigüedad, que es la época donde se fundan las bases democráticas y republicanas, como en el caso de Grecia y de Roma. Entonces, a todo esto, en este momento, es cuando se están gestando los Estados Unidos con la independencia, y Washington se convierte en una ciudad capital de los Estados Unidos, digamos, con el nombre del primer presidente de Estados Unidos en este condado de Columbia, un condado simbólico porque tiene que ver con Colón, quien descubrió América. Y el trazado de la ciudad, que lo hizo el arquitecto Pierre L'Enfant,
con Washington mismo, tiene algunas... esto puede llegar a interpretarse de una manera u otra, dibujada la escuadra y el compás, donde la perilla donde se agarra el compás sería el Capitolio, y desde una plaza más abajo está establecida la escuadra. Pero no obstante esto, la Casa Blanca y el Capitolio ya existían porque habían sido terminados por la Casa Blanca por el arquitecto Hovan en 1790 y el Capitolio por William Thornton en 1800, pero entrado 1800 el arquitecto Latrobe, si no me equivoco, Latrobe, remozaron todos estos edificios con una decoración neogótica. ¿Por qué? Porque estábamos en la época del neoclasicismo, una arquitectura neoclásica, digamos, es como un segundo renacimiento, digamos, tomar las formas de la antigüedad no como formas escultóricas como fue en el Renacimiento, sino desde un punto de vista científico a través de la investigación. Washington se vistió de toda esta decoración neogriega, perdón si dije neogótica recién, neogriega. ¿Por qué? Porque a través de ese espacio nuevo creado, con esa decoración se transmitía el simbolismo de la democracia ateniense de la antigüedad. Entonces vemos cuánto valor tiene el simbolismo en el tema de la construcción de un espacio en el cual esos simbolismos van a transmitir valores en los cuales la sociedad se va a fundar para crear una nueva sociedad que no sea absolutista como venía de la época de las monarquías tan fuertes en Europa, a unas nuevas democracias de los tiempos modernos. Déjame que, para no salirnos de la historia, que te cuente la breve historia de Joseph Brandt. Si te lo digo con este nombre, Joseph Brandt, uno piensa en un señor de origen sajón, blanco, norteamericano, ¿no? Este señor era masón en Estados Unidos. Estamos hablando de 1775, 76, más o menos. Estaba en pleno apogeo la lucha entre las tropas de Su Majestad Jorge III con las tropas revolucionarias independentistas. Resulta que el verdadero nombre de Joseph Brandt, y esto tiene que ver con historias curiosas de la masonería en Estados Unidos, era, a ver si lo puedo pronunciar bien, Tayendangea. Tayendangea era un indio de origen Mohawk, y los indios Mohawk tenían una alianza, porque les pagaban por supuesto, con los británicos, con los ingleses. Fue adoptado por un señor que se llamaba William Johnson, que era un tipo muy importante en la administración inglesa en las colonias de América del Norte. Era hermano de una aborigen que era amante de este señor Johnson. Como el hermanito menor le caía simpático, lo adoptó. Adquirió costumbres de blanco y hasta lo incorporaron a la masonería. Joseph Brandt es el primer aborigen, miembro de pueblos originarios, que se sumó a la masonería, en este caso del lado inglés, pero bueno, el tipo era nacido en Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos, en América del Norte. Los Mohawk, perdón si lo pronuncio mal, pero los Mohawk eran una tribu aborigen muy combativa, muy guerrera. Y durante la Guerra de la Independencia, un coronel de apellido Butler, John Butler, formó una unidad especial, casi como si fuera una unidad de comandos. Hoy en día serían comandos. En aquella época los hacían luchar como guerrilleros contra los revolucionarios norteamericanos. Se hicieron conocidos como los Rangers de Butler. Y Butler tenía a su mano derecha ahí, que era justamente Joseph Brandt. Butler y los Mohawk, con Brandt incluido ahí, que era el jefe de los Mohawk, atacaron y mataron a los norteamericanos en varios choques sangrientos. Los prisioneros que eran capturados vivos eran entregados a los Mohawk y los Mohawk los torturaban hasta la muerte. Pero, ¿cuál es la anécdota?
según la historia publicada unos 30 años más tarde, cuando el coronel del Ejército Revolucionario Norteamericano, es decir, un coronel de la Independencia, John McKinstry, que era francmasón, fue capturado por los Mohawk, fue atado a un árbol y bueno, estaba a la espera de que le apliquen el sacrificio ritual de los Mohawk, que era, bueno, abrirle el estómago, bueno, lo mataban, primero lo torturaban y después lo mataban. Como último recurso, y pese a que estaba rodeado de aborígenes, este coronel McKinstry hizo un gesto masónico de reconocimiento. Y aquí que el que lo vio fue Joseph Brand, que dicho así, insisto, parece que fuese un sajón, pero era un aborigen, Mohawk, que se llamaba Joseph Brand. Cuando Brand lo ve que hace un pedido de auxilio o algo por el estilo, dice que el libro que estoy leyendo, que ahora les voy a decir cuál es porque lo voy a recomendar, Brand lo reconoce, le hace una serie de pruebas, de señales para ver si realmente era masón, constata que era masón y ordena al resto de los aborígenes que estaban en esa tropa que lo suelten, que lo liberen y lo deja que se marche hacia Canadá. Todo esto lo cuenta 30 años después McKinstry, lo cual habla no solamente de la historia del primer aborigen miembro de la masonería estadounidense, sino además de cómo, aún entre los indios, haciendo ese tipo de señales, lograban defenderse entre masones. Es una historia que me quería compartir con ustedes porque me parece bastante curiosa y rara del primer aborigen masón. Algo parecido le pasó, si no recuerdo mal, al almirante Brown, que había sido tomado prisionero y fue reconocido por uno de esa historia no la tengo, y terminaron las conversaciones fraternas y lo liberaron y pudo regresar a Buenos Aires. Sí, hablábamos del general Beresford la semana pasada en la claro, que fue liberado bajo una promesa masónica, el juramento masónico de no tomar las armas contra el Río de la Plata. Promesa que cumplió. Toda esta historia de Joseph Brand, los indios Mohawk, y bueno, está incluida en el libro Los Masones, que pertenece al autor Jasper Ridley y que yo supongo que no está descatalogado, debe conseguirse en librerías porque este ejemplar es bastante nuevo. Y habla, bueno, de toda la historia de la masonería en general, desde Inglaterra, América, Sudamérica, Europa, bueno, menciona todas las historias de la masonería.